Esta noche vamos a hablar de la esperanza cristiana. ¿Cuál es la esperanza cristiana? ¿Sí? Es un tema, creo que nos interesa a todos, saber cuál es nuestra esperanza. ¿Sí? Eh, Vamos a hablar un poco de varias cosas esta noche, de la virtud, del tiempo bíblico, de la historia, pero espero que podamos aprender un poco más de cuál es nuestra esperanza como cristianos, como hijos y también hija de Dios. Ahora, ¿cuál es la esperanza cristiana? ¿Qué opinan? Cuando alguien dice, ¿cuál es la esperanza cristiana? ¿Qué decimos? ¿Qué respondemos a esta pregunta? La esperanza cristiana es... ¿Qué dice la Francia? Buenas, ¿cómo está? Estoy esperando el comentario de Jonathan. Bueno, pues no sé, a veces esas cosas como que están tan internas dentro del corazón de uno que uno a veces no sabe cómo explicarlas. Pero no sé si es muy superficial o muy típico decir que esperamos algún día estar con Dios eternamente. Bien. Entonces hablamos de una esperanza futura, una esperanza que se va a realizar en el futuro, ¿no? Que aún no se ha materializado, digamos. Está muy bien. ¿Qué más dice la gente? No necesariamente lo que creemos nosotros. ¿Qué dice la gente acerca de la esperanza? Sí, ahora esto de la renovación de todas las cosas, de que no va a haber más sufrimiento, de que no va a haber más dolor, de que no va a haber más desigualdades. Claro, Entonces, como esa es la esperanza de... tal cual, es lo que habla Isaías, es lo que habla Juan en el Apocalipsis, lo que Juan ve, ¿no? En su visión acerca de este mundo donde habita la justicia, donde no habrá más llanto ni dolor. Una visión muy hermosa del mundo. ¿Alguien más? ¿Qué más dice la gente acerca de la esperanza? De pronto por ahí un sector evangélico diría, estamos esperando que el mundo se siga poniendo muy, muy mal, que llegue a lo peor, para que Dios lo tire al caneco y estemos con él en el cielo. Muy bien. Entonces hay ciertos sectores que esperan que esto va de mal en peor para acelerar la venida de Jesús a nuestro mundo, ¿no? Y de alguna forma, algunos cristianos pareciera que celebran la decadencia del mundo porque para ellos es señal de que pronto Cristo viene, ¿no? Porque se confunden un poco con la cuestión de los últimos tiempos, ¿no? No se dan cuenta que ya estamos en lo peor de lo peor, ya estamos en los últimos tiempos, las cosas no se pueden poner mucho peor que lo que están ahora, eh, y ya esperamos nuestra esperanza, ¿no? Eh, Quería comentar un poco acerca de las falsas esperanzas, ¿no? A veces los cristianos prometen mucho y luego poco, poco se recibe, ¿no? En cuanto a esa falsa esperanza. Pero a veces hay promesas de una vida sin sufrimiento, una vida sin pruebas ni tentaciones, una vida de prosperidad y una esperanza que apenas se realiza en el más allá. Yo diría que esas son falsas esperanzas, ¿sí? No es lo que Dios promete. Hay muchos versículos bíblicos que se podría torcer para hacernos entender estas cosas, pero el relato de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, dando un contexto para entender estos pasajes, sería ya muy irresponsable sostener estas esperanzas como si fuesen genuinas o como si fuesen parte de la promesa de Dios para su pueblo. Pero las falsas esperanzas corresponden a concepciones erradas de la salvación. ¿Sí? Muchas veces entendemos la salvación como apenas la liberación del castigo, ¿no?
Yo creo en Jesús para zafar del infierno o para escapar la condenación eterna, ¿sí? Y reducimos la salvación a esto. O también la salvación como bienestar terrenal, ¿sí? Mucha gente inocentemente dice que en el Antiguo Testamento la salvación era apenas la prosperidad económica y el bienestar terrenal. Bueno, eso no fue totalmente la salvación en el Antiguo Testamento. Es una lectura muy simplista y diría yo errónea, ¿no? Pero algunos entienden la salvación como bienestar terrenal, que Dios te acomoda todo acá en la tierra, ¿no? Otros entienden la salvación como trueque de bienes. Dios tiene bienes celestiales y yo tengo bienes terrenales. Entonces hacemos un trueque, le doy de lo mío, o capaz no tanto bienes terrenales, sino mi piedad, mi devoción, mis oraciones, mi adoración, y Él me entrega lo que yo estoy buscando, sea algo material o sea algo celestial. O luego esa idea de la salvación como bienestar celestial, que Dios no está preocupado con el aquí y el ahora, sino simplemente con algo posterior a este mundo. Entonces la salvación sería como bienestar celestial. Puede ser que estas 4 falsas esperanzas tienen algo que ver con lo que es la esperanza verdadera. Pero siempre cuando algo los contamos a medias, sigue siendo una mentira, ¿sí? Cualquier media verdad, entendida como toda la verdad, es mentira, es una traición a la verdad. Entonces vamos a indagar un poco más en qué es la salvación para luego entender qué es la esperanza, ¿sí? Y lo que quiero proponer esta noche es que la salvación consiste en recuperar nuestro estado primordial, que nos permite participar en la vida de Dios con los demás seres humanos, ¿sí? Uno de los grandes ejercicios que podemos hacer, que me parece sumamente valioso, es volver en la historia y leer las primeras interpretaciones de la Biblia, leer los primeros comentarios que se escribieron acerca de la Biblia, ¿sí? Esos serían los padres de la iglesia. Y contrastar cómo ellos conciban la salvación y cómo la concebimos nosotros. Y vamos a ver que nuestra óptica hoy es muy individualista, es muy materialista y tiene mucho que ver con nuestros proyectos y planes, con nuestros sueños, con querer realizarnos en una sociedad postmoderna y no tiene tanto que ver con el cosmos, con lo que Dios quiere hacer, tanto con la humanidad como la creación. Entonces, si volvemos a leer estos comentarios y por supuesto, en primer lugar la Biblia, vamos a darnos con esta concepción de la salvación. ¿Sí? Antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios nos dotó de su imagen, ¿sí? Y de su semejanza, que nos permite ser como Él y que nos pone como Él también en potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos dota de la posibilidad de ser cada vez más como Él, siempre que estemos en comunión con Él. Y esta posibilidad de ser cada vez más como Él, la semejanza, se corrompió gracias a la entrada del pecado en el mundo. Entonces, ¿qué hace Jesús? La gran reversa, ¿sí? Jesús permite que recuperemos este estado primordial que nos permita participar plenamente en la vida de Dios y con los seres humanos. Hoy en día hablamos mucho de conocer a Dios, ¿sí? Ahora, ¿conocer a Dios en qué sentido? Yo conozco a la Maru, conozco a Francia, conozco a Jonah, conozco a Sebas, pero cuando hablamos de conocer en la Biblia, estamos hablando de otro nivel de conocimiento. Pero capaz nuestro propio léxico hoy nos traiciona. Y apenas entendemos el conocer a Dios como que nos presentamos, como en algún momento nos conocimos, ¿sí? Pero la concepción bíblica, la concepción de la iglesia primitiva es un conocimiento que es igual a participación plena en la vida del otro, que es más profundo, que es mucho más hermoso, que apenas un conocimiento de 2 personas. Entonces Jesús es nuestra salvación y Jesús es nuestra esperanza,
¿sí? Si nuestra esperanza radica en una situación o radica en un lugar, una ubicación, sea cielo o sea tierra, se radica la situación como prosperidad, como bienestar, pero no está ahí Jesús, no hemos entendido bien la esperanza cristiana. Entonces nuestra esperanza tiene que ser Jesús, nuestra salvación tiene que ser el mismo Jesús. Ahora les pregunto, ¿qué atenta contra la vida y el bienestar humano? ¿Qué nos aflige a los seres humanos? Los escucho. ¿Qué nos pone mal? La enfermedad, por ejemplo. Hemos pensado mucho esto en tiempo de pandemia, ¿no? Cómo la enfermedad intenta contra el bienestar de todos los seres humanos. Muy bien. La falta de significado. Ajá. Falta de significado. Yo Y creo yo que no diría, sé. Ay, perdón. perdón. Dale. No, primero vos, por favor. Bueno, gracias. Yo creo que el no sentirse amados es como la raíz de muchos males. Yo diría la preocupación del futuro. Bien, muy bien, Ricky. Preocupación del futuro. Si yo iba a decir lo mismo, no sentirse amado y el sufrimiento que genera, digamos, las circunstancias de adversas que tenemos continuamente. Ujú. Situaciones adversas que enfrentamos. Muy bien. La soledad, el sentirse solo, pensándolo también un poco en que se visibilizó más en este tiempo, ¿no? Como pensando en el bienestar en todas las áreas, un poco en lo social, ¿no? Como Ujú. sentirse lejos. Muy bien. ¿La soledad, Sebas? Que se violente nuestra dignidad como seres humanos. Muy bien. Sí, yo justo eso también, situaciones económicas, falta, digamos, de los recursos fundamentales y elementales del ser humano. Ujú. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos enfermedad, falta de significado, no sentirnos amados, preocupación por el futuro, situaciones adversas, la soledad, la dignidad, lo que padecemos a nivel socioeconómico, ¿no? Y todo lo que eso implica en la vida humana. El mal principal que afecta al ser humano es el pecado, ¿sí? Y el pecado es la fragmentación de la vida, ¿sí? El pecado genera varias rupturas entre el hombre y la mujer y Dios, entre el ser humano y el prójimo, entre el ser humano y la creación, y pone el ser humano en contra de sí mismo, ¿sí? Sería como una ruptura psicológica espiritual, psicoespiritual. Entonces vemos que hay distintas rupturas que nos afectan, que entran cuando entra el pecado en el mundo, ¿sí? Otra vez, nosotros y Dios, nosotros y el prójimo, nosotros y la creación, y entre nosotros mismos, esa ruptura psicosocial. Y si bien el pecado entró por Adán, ¿qué nos dice Dios? Que la salvación entra por Jesucristo, ¿sí? Entonces el mal del pecado es una de las cosas que más nos atraviesa, ¿no? Lo que más nos aflige. Cuando vemos
una definición del pecado. ¿Cuál es la definición que más se dice por ahí? La definición más sencilla del pecado. Comienza con... ¿Bien? Error blanco. Muy bien. No es una buena definición. Lamento relatárselo. Sí. Es errar el blanco. Tiene que ver con una traducción de las dos palabras que componen la palabra pecado en griego. Entonces, no tiene tanto que ver con el concepto teológico del pecado. Entonces, debemos buscar definiciones mucho más amplias, ¿no? Que realmente describen lo que hace el pecado. Y los padres de la iglesia hablan mucho de fragmentación, de división, de la falsedad. Por ejemplo, Adán no vive su verdadero yo, porque vive una falsedad. O sea, ya también dicen los padres que el ser humano, cuando se entrega al pecado, cuando se vuelve esclavo del pecado, pierde su dignidad y pierde parte de su humanidad, porque solamente podemos ser plenamente humanos estando en comunión plenamente con Dios. ¿Sí? Entonces no es solamente errar el blanco que nos da a entender que el pecado son reglas morales arbitrarias de parte de un Dios que no termina de explicarnos por qué están mal algunas cosas y por qué están bien algunas cosas. ¿Sí? El pecado es lo que nos aleja de Dios, del otro, de la creación y de nosotros mismos. Es lo que crea una ruptura entre nuestro cuerpo y nuestro alma, entre nuestros más profundos deseos y entre lo que el cuerpo quiere, ¿sí? Entre lo que nos hemos habituado a hacer con nuestros miembros. Entonces el pecado entra por Adán y la salvación entra por Jesús. Sebastián. Sí, eso me hizo recordar un joven de la iglesia que ese día me dijo que pues, habían versículos que a él no le parecían porque le parecían muy fuertes. Por ejemplo, cuando dice el Evangelio de Juan, el que no cree en Jesús ya está condenado. El problema es que este joven estaba como haciendo una lectura muy moralista. O sea, él leía el texto como un dedo señalador que estaba enviando pues a todo el mundo al infierno. Y yo le dije, mira, la clave aquí es que repienses lo que es el pecado. O sea, no veas el pecado solamente como una cuestión moral, sino como olvidar ya quiénes somos y para qué estamos en el mundo. Entonces, lógicamente, si entiendes el pecado como fragmentación, evidentemente el que no cree en Jesús, pues será condenado. No porque Dios lo quiera condenar, sino porque el que no busca la luz, pues seguirá viviendo en fragmentación. Entonces es como una consecuencia de eso. Muy bien. Una de las analogías favoritas de la iglesia primitiva era pensar en Jesús como el médico por excelencia. ¿Sí? Y el pecado es la enfermedad. Y por algún motivo, toda esta literatura acerca del pecado como enfermedad y Cristo como médico, muy poco llega a nosotros hoy. Se ha impuesto de alguna forma estas categorías jurídicas que vienen más de la teología occidental, por cómo ese mismo latín, por cómo fue la estructura de la Iglesia Católica Romana, que influyó tanto en nuestra traducción, interpretación, mejor dicho, de la Biblia. Pero es súper interesante que una corriente del cristianismo primitivo y hasta el sol de hoy hablan del pecado como enfermedad y Cristo como médico por excelencia. Entonces no es que Dios nos quiera condenar, sino que estamos enfermos, sino que no estamos en plena capacidad de ser quienes debemos ser o quienes podríamos llegar a ser si no accedemos a la gracia de Dios a través del médico. En Marcos hay 4 relatos que siguen el uno al otro, que hablan de la soberanía o el poder de Cristo para controlar y para dominar 4 cosas
que aquejan al ser humano. ¿Sí? Jesús calma la tormenta en Marcos 4. ¿Sí? El mar, y el mar de Galilea específicamente, que representaba el caos, el lugar donde surge el mal, el lugar donde surge el desorden, lo desconocido, lo oscuro, lo lúgubre. Y Jesús calma el mar de Galilea. Luego Jesús exorciza a un hombre endemoniado, ¿sí? Los del pueblo le habían atado con cadenas y grilletes, pero no fueron capaces de sujetarlo. Pero Jesús lo exorcizó, le echó fuera los demonios, lo salvó, ¿sí? Lo reincorporó y fue un evangelista dando a conocer a Jesús en estos territorios paganos en Galilea. Luego Jesús sana a una mujer que había gastado todo su dinero en médicos, pero fue hasta que fue al médico por excelencia que pudo sanarse de su enfermedad. Y luego Jesús resucita a una niña que había muerto, ¿sí? Y estas 4 cosas nos siguen aquejando hasta el día de hoy: el caos, el mal, o la enfermedad y la muerte, ¿sí? Es interesante que en estos días estaba leyendo que cuando hablamos de falta de significado, cuando hablamos de propósito, este tipo de pensamiento surge en los últimos 200 años. Llega a ser una preocupación cristiana la falta de significado recién, hace como 200 años. No se hablaba de esa manera acerca de la búsqueda espiritual. Habían otros problemas antes, como la naturaleza, como el mal, como la enfermedad y como la muerte. Pero hoy en día vivimos en una especie de negación acerca del mal, ¿sí? El mal, si existe, se puede explicar. La naturaleza sí se puede dominar, se puede arreglar cosas. O teniendo suficiente dinero podemos escapar de cierta forma a la naturaleza. Si tenemos obra social o si tenemos mucha plata, podemos evitar más o menos la enfermedad hasta cierto punto, pero vivimos en una cultura que niega la muerte. Y vamos a hablar de esto más adelante, cómo influye en nosotros esta concepción materialista del mundo. Pero Jesús viene y se muestra como soberano, como Señor sobre el caos, sobre la tierra, las causas y los fenómenos naturales, sobre el mal, los demonios y la muerte, y también sobre la enfermedad. Hay diferentes concepciones de la esperanza cristiana, como hemos charlado hasta ahora. Está una concepción que dice que nuestra esperanza está plasmada en el cielo, en el más allá. ¿Sí? Estos serían los sectores más conservadores de la fe cristiana. Nuestra esperanza se va a realizar ya en el cielo, después del día del juicio. Luego, la concepción número 3 dice que esperamos el cielo en la tierra, ¿sí? Y eso sería como ya las corrientes más liberales, en que la justicia de Dios haga todo su trabajo acá en la tierra. Y vamos a ver el cordero acostarse al lado del león y todas estas cosas. Y luego vemos otra concepción que está entre la primera y la tercera, que sería de los nuevos cielos y la nueva tierra, cosa que hemos venido charlando en estas tertulias. Sebastián, ¿quieres decir algo? No, perdón, es que no le he bajado, qué pena. Ahí estaba la manita, todo bien. Entonces tenemos estas distintas concepciones, y como estas 3 concepciones pueden haber muchas más. Pero tenemos razones históricas, ¿no?, para pensar en estas distintas concepciones. Para muchos, el cielo queda en el más allá y es la esperanza cristiana. De hecho, han habido críticas muy fuertes de Feuerbach, de Carlos Marx, acerca de esta concepción de la religión, ¿sí? Carlos Marx dijo, acertadamente me parece, que la religión puede convertirse en el opio de las masas, que no las hace despertar a su realidad cotidiana, ¿sí? Y hace que las iglesias solamente predican una esperanza más allá,
¿sí? Porque se han dado por vencido en buscar el accionar de Dios acá en la tierra, ¿sí? Pero también con la venida de la tecnología, con el capitalismo, con más comodidades tecnológicas y económicas, ya la gente cree que pensar y poner la esperanza en el más allá es un poco utópico, que es un poco innecesario, que realmente podríamos llegar a vivir plenamente acá en la tierra. Entonces, por eso el cielo en la tierra. Pero vamos a ver que ni tan, ni muy, ¿sí? Sino en el medio aparece esta opción como nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? Que proclama Isaías y que luego afirmen los escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? Y lo que vemos es que la esperanza futura, si bien es para el futuro, tiene relevancia para hoy, ¿sí? Si vos vivías en la iglesia medieval, digamos, en Europa, y pensabas que el cielo y el más allá, ahí estaba la esperanza, de repente no influía tanto en cómo vivías hoy, ¿sí? Pero la verdadera esperanza, entendido como nuevos cielos y nueva tierra, influye muchísimo en las elecciones que hacemos hoy y cómo elegimos vivir. Y eso es lo que quería charlar un poco hoy. Pero nosotros, conforme a la promesa de Dios, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en los que habite la justicia. Es súper interesante que Pedro pueda hacer esta afirmación a un pueblo perseguido, a unas iglesias que están siendo perseguidos por el imperio romano. Afirma que esperamos algo a futuro donde va a habitar la justicia, donde por fin no va a haber un imperio que se impone, que oprime, que explota, que mata. No habrá una falsa paz como la Pax Romana, ni tampoco la Pax Americana, que ha vivido mucho en América Latina, pero esperamos este nuevo cielo y nueva tierra donde habita la justicia, pero Pedro dice que hoy eso debería influir en cómo nos comportamos y debemos poder dar razón por nuestra esperanza en el día de hoy. Entonces, para Pedro no es algo utópico, no es algo futurista, sino algo que influye en el hoy. Muchas personas explican su esperanza de la siguiente manera. Mi esperanza es que estaré con Dios en el cielo para siempre porque Cristo murió por mí. Cristo tomó mi lugar y murió por mí. Por lo tanto, soy salvo y estaré con Dios para siempre. ¿Qué es lo preocupante con este tipo de afirmaciones? Que parecen bastante inocentes igual y son bastante comunes entre nosotros. Pero ¿qué sería lo peligroso en afirmar que mi salvación viene por la muerte de Jesús únicamente? Hermano Milton, te escuchamos. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. Creo que la tendencia de la Iglesia de Cristo en términos generales es pensar en el cielo. Se nos predica continuamente del cielo y la verdad es que el acto mismo de encerrarnos en nuestros edificios que nos separan del mundo simplemente significa eso, que estamos encerrados para pensar en el cielo, en nosotros mismos, nos predicamos a nosotros mismos, nos encerramos, pensamos en el cielo y dejamos que el mundo se pierda. Entonces yo creo que la tendencia actual de la Iglesia de Cristo es justamente pensar en la esperanza cristiana, únicamente en el cielo, en el futuro, que estemos con Dios allá en el cielo. Y entonces creo que yo no sé de dónde surge históricamente, no conozco la historia, pero no sé históricamente cómo surge esa idea que se enquista en la iglesia y nos hace escapistas. Nos escapamos del mundo porque estamos pensando únicamente en el cielo. Entonces creo que
entiendo que es una de las peores cosas que le está aconteciendo a la iglesia de Cristo en términos generales. Yo creo que habrán iglesias que están pensando de otro modo y me alegro por eso, pero yo diría que el 80% de nuestras predicaciones tienen que ver con el cielo. Y cuando enfrento a algunos hermanos con sus predicaciones en esos términos, yo les digo, bueno, ¿qué hacemos con Romanos 8 cuando dice que la creación también va a participar de la redención de los hijos de Dios? Entonces, ¿qué hacemos con eso, con esos textos, ¿no? Creo que hay un daño en la iglesia que hace que la gente no piense en nuestra realidad social, porque yo creo que hay dos ejes sobre los cuales el cristianismo debe o funciona, ¿no? O se establece. Los dos ejes que recorren prácticamente toda la Biblia son el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, y sobre esos dos ejes debe descansar toda nuestra enseñanza y toda nuestra práctica y toda nuestra idea de Dios y de nuestro cristianismo. Pero nos hemos centrado únicamente en Dios y no en el prójimo, cuando ambos ejes deben estar funcionando en la iglesia. Entonces creo que el concepto del cielo, yo no sé cómo se mete esa idea en la iglesia y nos hace pensar únicamente en términos nuestros, de nuestra relación y de nuestro futuro en el cielo con Dios por la eternidad. Es verdad que hay parte de verdad en eso, Claro. pero creo que le ha hecho un daño un poco a la iglesia. Muchas gracias por tu aporte. Yo creo que tenés toda la razón. Algunos teólogos, cuando han tratado de explicar cómo llegamos a este punto, comienzan con la muerte de Jesús y las explicaciones acerca de la muerte de Jesús, lo que llamamos las teorías de la expiación, que es una forma elegante de decir, forma de explicar la muerte de Jesús. Y hemos querido hacer tan sencillo el Evangelio, hemos querido poder comunicarlo de una manera tan sencilla que hemos perdido la riqueza de la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Hay una teoría que se llama la teoría de la sustitución penal, y es la idea de que Cristo murió en mi lugar para que yo no tuviera que morir, para que ya puedo vivir. Y esa teoría como tal habla mucho de la cruz, pero no habla de la tumba vacía. No pasa de la cruz a la resurrección. ¿Sí? Entonces, estas personas podrían ser cristianas, podrían vivir su vida cristiana, podrían entender toda su teología, aun si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. ¿Sí? Porque al final lo que cuenta, los que más valoran, es el hecho de que Cristo murió en su lugar, que Cristo pagó el precio por ellos. Y hay versículos bíblicos que apoyan esta idea de que Cristo murió en nuestro lugar, ¿sí? No es que no los saquen de cualquier lado, sino que la Biblia habla de esto, pero el hecho es que Cristo también resucitó. ¿Y cómo explica eso entonces la muerte de Jesús? ¿Sí? Y lo que vemos es que la idea de la sustitución penal es una sola imagen de lo que da la Biblia acerca del por qué Cristo murió. Y hay unas cuantas imágenes más. Por ejemplo, el Jesús como victorioso contra el mal y la muerte, ¿no? ¿Qué significa que Jesús venció el mal y la muerte y la culpabilidad clavándolos en la cruz, triunfando de su desfile en público delante de todos? Estos otros versículos que hablan de los demonios, de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces muchas veces nuestra cosmovisión individualista, utilitaria, tiene que ver también con nuestra pobre comprensión de la obra de Cristo en la cruz. Porque al final vamos a la Biblia preguntándonos cómo puedo ser salvo. Y no preguntando qué es lo que Dios me quiere decir acá, o cuál es el plan de Dios para redimir el mundo, cuál es el plan de Dios para redimir el cosmos. Sebastián. Sí, yo pienso que una de las consecuencias de no incluir la resurrección en la esperanza es que nuestra imaginación no se ve transformada realmente.
O sea, como que seguimos viviendo en el viejo mundo. Por ejemplo, una cosa que yo admiro mucho de la Iglesia Ortodoxa, que estoy metido en un viaje ahorita en la teología eh, oriental, es que ellos dicen, nosotros tenemos íconos e imágenes y tenemos una pues, tradición riquísima en todo eso, porque como Jesús resucitó, Él restauró la imagen de Dios. Y por tanto, como Él vive, ya podemos hacer imágenes acerca de lo divino, porque Jesús es la restauración. Entonces, eso es un ejemplo de cómo incluir la resurrección en la esperanza transforma nuestra manera de pensar y de actuar y pues quizás nos habilita a hacer cosas que antes no eran posibles, pero en el presente. Entonces, eso. Claro. Cuando apenas pensamos en la cruz como el lugar de nuestra salvación, ya la ética cristiana depende de nuestros esfuerzos. ¿Sí? Si Cristo apenas murió, pagó mi precio, ahora tengo que pagar el precio, ¿no? Y tengo que vivir bien, y tengo que evitar el pecado, tengo que hacer todo un montón de cosas para mantener la salvación. Pero si Cristo resucitó de entre los muertos, y Él también me resucita de las aguas de bautismo, me da su perdón, me da su espíritu, entonces es por Cristo que puedo vivir de una forma diferente. Entonces ya no es por mi esfuerzo, sino por la colaboración con Dios en las energías de Dios, según Filipenses 2, y es la vida vivida con Él que me permite ya vivir esa esperanza en la carne hoy. Entonces, cuando pensamos en la cruz y cuando pensamos en la salvación y pensamos en nuestra esperanza, que no olvidemos de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Es imposible hablar de la esperanza cristiana sin hablar de la resurrección. Como dijo Pablo, y si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana y vana también su fe. Entonces, tienen que tomar un lugar primordial, importantísimo para los cristianos la resurrección. O estamos perdiendo el tiempo acá en la tertulia y en la vida cristiana, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso otra vez por las 6 actos de la historia de la salvación. Creación, caída, Israel, Jesús, iglesia y nueva creación. Pero a veces cuando pensamos en la vida de Jesús, lo más importante, como habíamos dicho, como el Cristo español, el Cristo español que trajeron de España para América, el Cristo más importante es el Cristo que nace y el Cristo que muere. ¿Sí? Pero en el relato bíblico, el Cristo que hoy existe es el Cristo resucitado, que está a la diestra del Padre, que está gobernando juntamente con Él hasta que entregue el reino a su Padre, según 1 Corintios 15. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta toda la obra de Jesús, desde su nacimiento hasta su ascensión, mientras esperamos su segunda venida. ¿Cómo viven ustedes hoy la vida acá en América Latina? Aquí tengo una foto de Wall Street, de ese lugar donde la gente juega con el hambre de los más vulnerables y juegan con la plata de los más ricos. Yo quisiera proponerles a ustedes que vivimos en una sociedad que niega la muerte. ¿Sí? Constantemente desafiamos a la muerte. ¿Cómo se ve ese desafío a la muerte en nuestras culturas? Esto puede ser un chiste, pero puede ser realidad, que a veces desafían la muerte de los latinos solamente saliendo de su casa. Bueno, sí. En lugares como Tegucigalpa y otras ciudades de América Latina que son re contra peligrosas, ¿no? Y de alguna forma desafían la muerte. Ahora, culturalmente, nuestro sistema económico, nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros, también desafía la muerte. Yo pensaba en la acumulación de bienes, ¿sí? Hay personas que han acumulado bienes como para 6 vidas, para 10 vidas. Hay comida en sus casas para 20 personas y son 2. O hay espacio suficiente para 200 y son 4.
a veces desafiamos a la muerte, o negamos a la muerte en la forma en que vivimos, ¿sí? Las cirugías estéticas, ¿no? No queremos ningún aspecto físico, ninguna fealdad que nos represente, que nos recuerde que vamos a morir. Queremos aparentar que vamos a vivir para siempre, ¿sí? No queremos ninguna imperfección que nos recuerda a la muerte. Queremos belleza, queremos eternidad, queremos persistir en el tiempo. Pienso en los sistemas políticos. Yo antes vivía en un país donde el presidente inauguraba una estatua de sí mismo cada 6 meses, porque quería persistir en el tiempo más allá de la muerte. Quería que su nombre estuviera en placas por todas partes, que su cara estuviera en todos los espacios públicos. ¿Cuáles son otras formas de negar la muerte en nuestras culturas, en nuestras sociedades? Un pequeño ejemplo personal que yo pensé que no me iba a afectar, pero que fue un pequeño shock, fue cuando el doctor me mandó usar lentes. Y yo antes de empezar a usarlos, como que, ok, voy a usar lentes, pero cuando vi que empecé a depender de ellos para poder ver bien, entonces recordé que mi cuerpo en efecto se está degenerando. Y fue un pequeño shock porque fue como un pequeño recordatorio de eso, y pues tuve que hacer hasta una reflexión teológica sobre eso. No sé, me preguntaba por qué me afecta tanto recordar que me estoy deteriorando, pero es porque estamos en esta cultura que no le gusta pensar en la muerte. Ay, mi compadre, se me está poniendo viejo, ¿eh? Cuando negamos la muerte, negamos la salvación, porque si no hay muerte, no hay necesidad de salvarse, ¿sí? Si no hay mal que no se puede resolver con el dinero, entonces no hay necesidad de un salvador tampoco. Entonces vivimos en una cultura que se ha autoconvencido que no hace falta Jesús, que no hace falta la salvación. Por lo tanto, no hay esperanza, ¿sí? Pero en esta cultura de la negación de la muerte aparecen estas búsquedas, estas crisis existenciales, buscando el significado, buscando el sentido, buscando qué hacemos acá sobre la tierra, ¿sí? Como cristianos, ¿qué hacemos en esta cultura que niega la muerte? Quiero sugerirles que abracemos la resurrección, ¿sí? Y que vivimos vida de resucitados. Ahora, ¿cómo vivimos dando testimonio de la resurrección presente? Porque cuando somos bautizados, ¿sí? Morimos juntamente con Jesús, somos resucitados juntamente con Jesús. Esa es la resurrección presente, pero también esperamos una resurrección futura, ¿no? Cuando nuestros cuerpos serán transformados, glorificados, habilitados para habitar el espacio que es la nueva creación con Dios para siempre. Ahora, ¿cómo vivimos dando testimonio de la resurrección en nuestro mundo? ¿Cómo hacemos? Yo creo que una de las formas de dar testimonio también de la resurrección es seguir los pasos de Jesús y de esa forma resucitar al Cristo que hay en nosotros. Somos como ese pequeño Cristo que se acerca y ve a otros Cristos y que actúa en función de eso, que al fin y al cabo es como colaborar en la reconciliación de todas las cosas. Quería decir una cosita que me quedó al principio. Me está encantando todo lo que estás diciendo, Jonathan. La verdad que me está desafiando en un montón de cosas. Y lo que dijiste al principio me hizo pensar mucho en... Hay un autor que es, bueno, un filósofo que es Søren Kierkegaard, que él habla de ser verdaderamente uno delante de Dios. Y ser ese verdaderamente uno es ser eso que Dios creó, digamos, ser verdaderamente ese instrumento que Dios puso en esta tierra, tomar el nombre divino que tiene Dios para nosotros, y en eso está esta función de las 4 vías reconciliadas, ¿no? Que vos hablabas, que para mí, y quizás vengo de, o sea, quizás es una postura un poco más, como dijiste hoy, liberal, pero para mí es empezar el reino en la tierra. Para mí es empezar a cultivar, o sea, ser parte del reino de Dios en la tierra. Pero nada, hermoso todo, y esa para mí puede ser una forma de abrazar la resurrección.
Muy bien. Yo pienso que no se puede abrazar la resurrección si no se abraza la muerte primero. Hay que abrazar la muerte para poder abrazar la resurrección. Entonces, vivir una vida radical, como decía Jonathan, una vida que justamente no le teme a la muerte. Yo pienso en cuán chocante era para los griegos cuando los cristianos se reunían encima de los muertos, en las catacumbas. O sea, esa manera tan chocante de vivir por la convicción que ellos tenían de que capaz un domingo en lo que ellos adoraban se iban a levantar los muertos. O sea, una manera tan radical de entender la muerte de manera distinta. Y en un nivel práctico, un ejemplo que se me viene a la mente es, pienso que un funeral cristiano no se puede ver igual a un funeral de gente que no tiene esperanza. Y lógicamente siempre va a doler muchísimo y vamos a pasar por un periodo de duelo porque la persona se aleja de nosotros, pero no se puede ver igual como que no creemos en la resurrección. Muy bien. Me hiciste pensar en los mártires que dijeron, no temamos la muerte porque ya morimos. Si morimos de vuelta es para nacer de nuevo. Así que, en cuanto a los funerales, hay un estudio de N.T. Wright que habla de los funerales en la sociedad occidental. Y él dice que los mismos cristianos son culpables de esta actitud negacionista de la muerte. Si hablamos de la muerte como el pasar de la página, como un viaje, como un dormir. Y la Biblia habla de la muerte como una tragedia. Es una tragedia porque es el mal y el pecado que arrebata la vida de nuestros seres queridos. No tenemos que hacer paces con la muerte. Tenemos que saber que Cristo venció el mal y la muerte y nos permite resucitar y vivir nuevamente. Entonces, amigarnos con la muerte tampoco es la actitud correcta, pero saber, como decís vos, Sebas, entender cuál es el plan de Dios para con nosotros en la vida, totalmente. Y esta imagen de los cristianos en la catacumba siempre me ha fascinado, ¿no? Cómo fueron capaces de pintar imágenes de Jesús, de Jonás, en las catacumbas, como lugares de adoración. Incluso hay unas catacumbas que tienen un bautisterio, que iban a bautizar a la gente clandestinamente ahí. Impresionante. ¿Cómo podemos vivir dando testimonio de la resurrección hoy? Bueno, yo pienso que según los 3 conceptos de vida futura que compartiste ahorita, creo que si entendemos que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva, hay muchas cosas por hacer. Es saber que si yo voy a estar acá otra vez en esta tierra, en este cielo, pues tengo que cuidarlo y demostrar que me importa. Porque esa es una de las razones por las que a uno no le importa nada de lo que tiene alrededor, porque yo sé que esto se va a quemar, por decirlo así, o se va a acabar y no me importa. Entonces yo creo que tiene demasiadas implicaciones en todo, porque si yo sé que Dios en el futuro, en la nueva creación, va a haber justicia, va a haber amor para todos, va a haber el compartir para todos, todo eso es lo que yo debería intentar aplicar y vivir ahorita y no esperar llegar allá para empezar a hacerlo, sino que creo que si yo vivo acá, sí demuestro que simplemente es una pequeña muestra de lo que va a ser en el futuro. Eso es lo que no es fácil, eso es lo bonito. Dijimos que una de las formas en que la gente niega la muerte es acumulando cosas que en realidad no le hace falta. La iglesia primitiva apenas comienza en Hechos capítulo 2 y ¿qué hacen? Reparten todo para que no haya ninguna persona necesitada entre ellos. ¿Sí? Comienzan a despojarse de un montón de cosas que los termina atando para que otros también puedan vivir y puedan tener esa calidad de vida con Dios. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijo de Dios, pues lo somos. Pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Quien tiene esta esperanza en Él, se purifica, porque Él
es puro. No debemos olvidarnos que parte de la esperanza que tenemos es nuestra propia transformación. ¿Sí? Dios quiere que seamos como Jesús. Ese es el regalo de la salvación. No es apenas escapar la condenación final. No es apenas dejar de estar fragmentado, de dejar de estar en conflicto con uno mismo, con el otro, sino que es llegar a ser como Jesús. Pero ese don, ese regalo de la transformación, no es un regalo para que nos volvamos egoístas, ¿sí? Mi santidad, mi búsqueda de ser como Jesús es un regalo para vos, es un regalo para mi prójimo, es un regalo para la creación, ¿sí? Porque cuanto más somos como Jesús, más reflejamos el amor de Dios hacia el otro y hacia la creación. Entonces, a veces la gente que tiene más tendencia a pensar globalmente, a pensar en justicia, a pensar en cómo podemos servir al otro, a veces son negligentes con la santidad, porque creen que la santidad es encerrarse en las cuatro paredes de la iglesia y olvidarse de los demás. Pero esta esperanza que tenemos de ser transformados a la imagen y semejanza de Jesús, no es para encerrarnos, sino para que podamos ser para otros lo que Jesús ha sido para nosotros. Entonces la santidad nunca debería volvernos hacia nosotros mismos, sino volvernos hacia el otro, ¿sí? Y ser de bendición para los demás. Jesús cuando vino no disfrutó su santidad a solas en el desierto, ¿sí? Su tiempo en el desierto fue de preparación para el ministerio, para que pudiera estar sintonizado con Dios y luego dar esperanza al pueblo que tanto lo necesitaba. Este es un cuadro, un ícono que demuestra desde la última cena hasta la sepultura de Jesús, ¿sí? Y vemos que Jesús pasa por la muerte, la sepultura, y ya luego en otro ícono vemos la resurrección de Jesús. De alguna forma nosotros también participamos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús a través de bautismo, ¿sí? Romanos 6 nos dice que de alguna forma participamos juntamente con Jesús en estas acciones, ¿sí? Pero en nuestro bautismo morimos al pecado y entre esta primera y segunda resurrección hay un tiempo de espera, ¿sí? A la iglesia primitiva les encantaba la imagen de Jonás, que estuvo en el estómago del gran pez o de la ballena unos 3 días. Cuando pensamos en el sábado santo, el día entre la crucifixión y entre el domingo de resurrección, ¿qué pensamos? ¿Alguna vez han hecho lecturas de Semana Santa o de la Pasión de Jesús? Cuando yo leo la crucifixión el día viernes, dejo de leer el día sábado para que el domingo pueda leer la resurrección. Y mi primer impulso es terminar la historia el día sábado. Porque ese sábado me incomoda. Yo sé cómo termina la historia y quiero apurarme a llegar al final. Quiero la buena noticia el día domingo. Pero ¿qué hace Jesús el sábado? ¿Qué hace Dios el sábado? El día de incertidumbre, el día del desánimo. Espera. Muy bien. A nosotros no nos gusta un Dios que espera. A nosotros nos gusta un Dios que actúe, que esté haciendo cosas, que hace cosas visiblemente para que nosotros los podamos ver, para que las podamos sentir. Vemos un Dios que espera todo un día para actuar. ¿Sí? Puede ser que nuestra espera actual se asemeja un poco con el sábado santo. Puede ser que nosotros, de alguna forma, teológicamente hablando, estamos entre la muerte
y la resurrección. Si bien hemos sido resucitados en el bautismo, estamos esperando la culminación de la obra de Jesús en el día final. Estamos esperando la llegada y el pleno cumplimiento del reino de Dios. Pero puede ser que nosotros también estamos en una especie de sábado santo. Si bien sabemos cómo termina la historia, puede ser que también estemos en un tiempo de espera. Y si es así, ¿qué implica para nosotros? Puede que perdamos la paciencia con Dios y nos encerramos en un aposento alto con los otros discípulos, cerramos la puerta con llave y nos protegemos de aquello que pasa a nuestro alrededor, que nos encerramos en la iglesia, que nos preocupamos apenas por la salvación y dejamos de predicar, dejamos de servir, sino que nos hablamos a nosotros mismos, como nos decía Milton. O tendremos la valentía de salir en este tiempo de espera a proclamar lo que vendrá. ¿Sí? La tragedia de los discípulos es que a pesar de que Jesús les haya dicho tantas veces que iba a resucitar, el tercer día no entendieron. Pero nosotros, de este lado de la cruz, sí pudimos entender, ¿no? Gracias a la torpeza de los discípulos, entendimos que Cristo iba a resucitar, que Cristo viene en el día final. Sebastián, ¿quería decir algo? Sí, inevitablemente pienso en el camino de Maús. O sea, yo creo que cuando uno va perdiendo la paciencia, es cuando uno debe permitir que Jesús le diga a uno, era necesario, o sea, era necesario que yo muriera. Así era como la historia se iba a completar y este es el clímax, porque lo que los apóstoles no entendían era cómo morir y ser rey podían coincidir, ¿no? Porque ellos no entendían que Dios es un Dios sufriente, un rey sufriente. Entonces, yo creo que en momentos de espera, recordar que a través de Jesús finalmente entendemos que Dios reina a través del sufrimiento y la entrega, es cuando podemos como que recobrar ánimos y entonces seguir entregándonos y sufriendo. Muy bien. Algo que está un poco mal con esta teología que apenas dice, Cristo murió en mi lugar y así es todo, es que Cristo murió en mi lugar, pero me invita a morir juntamente con Él, me invita a sufrir con Él, me invita a morir a mi vida, a mi pecado, al mundo, a la era en que vivimos, para también resucitar. Y a veces pensamos que Jesús hace algo para que yo pueda hacer lo otro, cuando la invitación de Cristo es hacer lo que Él hace, de vivir con Él, de padecer con Él, para que podamos, como dice Pablo, ser glorificados con Él también. Creo que una buena noticia es que Dios sigue obrando en el entretiempo, aunque no lo veamos. Dios sigue obrando. Muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿sí? Y por eso plasmamos toda nuestra esperanza en el mundo futuro, o ya decimos de una vez, dejemos de esperar el cielo y hagamos acá el cielo en la tierra, ¿no? Porque no vemos que Dios sigue obrando. ¿Cómo sabemos que Dios sigue obrando? A través de la fe, aferrándonos a las promesas de Dios y viendo cómo Dios va obrando en la vida de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? En constante contacto con Dios a través de la palabra, a través de la oración, pero también sirviéndonos los unos a los otros. Ya muy pronto en la iglesia primitiva se hacían credos, ¿sí? Los credos eran declaraciones de fe que unían a los distintos grupos cristianos. A veces pensamos que la iglesia primitiva creía que todas las congregaciones creían las mismas cosas, que todos tenían las mismas prácticas, y no era así.
¿sí? Muy pronto había una gran diversidad en la iglesia primitiva, pero estos credos les permitía decir, creemos en esencia lo mismo, ¿sí? Y en alguno de los credos más tempranos, más primitivo, decía que Cristo descendió a los infiernos, o Cristo descendió al Hades, a los infiernos, no como infierno, sino a los lugares debajo de la tierra, ¿sí? Porque no es la palabra infierno como tal, sino el Hades, un lugar de espera. Y en estas tradiciones muy antiguas, habla de una teología que no aparece en la Biblia, ¿sí? Tan claramente. Hay muchos pasajes bíblicos que dice que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, que Cristo ascendió, pero también descendió. Y hay muchos pasajes que no nos dejan hacer una teología muy clara de lo que está hablando. O sea, la verdad es que son pasajes que nos dejan con muchas incógnitas. Pero cuando la Biblia nos deja con incógnitas, también tenemos unas tradiciones cristianas que vienen a través de literatura apócrifa que nos da una idea de lo que podría haber pasado. Y ojo, no estoy diciendo que esto pasó, estoy diciendo que muchos cristianos a través de los tiempos, incluso el día de hoy, piensan que el día sábado, cuando Jesús estuvo en la tumba, descendió y sacó a Adán y Eva del Hades, ¿sí? Y sacó a todas las personas que habían muerto con fe antes de su muerte, sepultura y resurrección, y los llevó al paraíso, donde estaría él, y donde estaría el ladrón con él en la cruz. Entonces, este icono es el descenso de Cristo al Hades. Y las dos tablas debajo de los pies de Jesús representan las puertas al Hades que Jesús rompe ya en su muerte cuando vence el mal y la muerte. Está agarrando las manos de Adán y Eva, ¿sí? Y los está sacando desde los lugares oscuros. Todas estas figuras negras y en los demonios, aquellos espíritus malos que arrastran a las personas que han muerto sin Dios. Y al costado de Adán y Eva están los profetas, están Juana Bautista, está el rey David, y están las personas que vinieron antes de Jesús. Ojo, no estoy diciendo que esto haya pasado, estoy diciendo que hay una tradición cristiana que piensa y razona de esta manera. Y si desconocemos con total seguridad lo que haya pasado, lo que sí debemos rescatar de todo esto es que es tanto la muerte como la resurrección de Jesús lo que nos permite tener esperanza, ¿sí? Es como Jesús vence el mal y la muerte. No reduzcamos nunca, por favor, la salvación cristiana como el encontrar un propósito para vivir, ¿sí? Nunca reduzcamos nunca la salvación a la prosperidad o al bienestar o simplemente a la construcción de un mundo mejor. Es mucho más que eso. Cristo murió, fue sepultado, resucitó para vencer el mal y la muerte, para que pudiéramos saber que Él reina sobre el caos, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, para que podamos vivir vida de resucitados acá en la tierra. Entonces, como el sábado santo no sabemos exactamente qué estaba haciendo Jesús, ¿no? Hay ciertas tradiciones que declaran algunas cosas, que enseñan otras cosas, pero debemos saber que Dios sigue obrando en el entretiempo, en el hoy, aunque no lo veamos, ¿sí? Y una de las virtudes cristianas, y con esto cerramos, una de las virtudes cristianas que fue fundamental para la iglesia primitiva, de hecho se escribieron varios tratados para la iglesia primitiva acerca de la paciencia, ¿sí? Tertuliano, si no me equivoco, San Cipriano también, de Cartago, escribieron tratados sobre la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia para cristianos va de la mano de la fe y se manifiesta como perseverancia, es decir, fe que perdura en el tiempo. La paciencia es el arte de acoger y vivir lo inacabado.
el arte de acoger y vivir lo inacabado. Yo debo ser paciente conmigo mismo y con el prójimo porque somos seres inacabados, ¿sí? Dios todavía está haciendo algo con nosotros, ¿sí? No somos todos los que debemos ser, ¿sí? Como dice Juan, no se ha manifestado lo que habremos de ser todavía. Somos seres inacabados, porque todavía falta nuestra transformación. Debo ser paciente con la creación, como dijo Milton, porque la creación aún gime con dolores de parto, esperando compartir la redención de los hijos de Dios. Debo ser paciente con Dios, porque Dios todavía no ha acabado su obra. Dios tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, ¿sí? Entonces la paciencia es lo que nos permite no desanimarnos en este entretiempo, entre la resurrección de Jesús, su ascensión, y ya el día final, cuando Jesús vuelve a visitarnos acá. Entonces la paciencia es fundamental para que podamos vivir eternamente con Dios. Ahora, ¿qué vamos a decir a la gente ahora cuando nos preguntan cuál es la esperanza cristiana? ¿Cómo podríamos decir de alguna manera más sencilla? No vamos a repetir una tertulia de 1 hora. ¿Qué podríamos decir a las personas cuando nos pregunten por la esperanza que tenemos? Bueno, rompiendo el hielo ahí. Nada, primero que fue increíble todo lo que dijiste, Jonathan. La verdad que estoy con la cabeza volada. A mí esto me hace pensar en la esperanza de verdaderamente entender la nueva creación, la nueva criatura, y de entender qué está pasando hoy en día esto, y que en este silencio aparente Dios está también, digamos, reordenando todas las cosas, y que al fin y al cabo Cristo es el Señor y que está sujetando todas las cosas y que reina sobre el caos y que está reconciliando todas las cosas junto con nosotros. Así que a mí me queda esta esperanza de que verdaderamente vamos a hacer una nueva creación, que va a haber una nueva realidad, y bueno, y que ahora mismo también estamos participando un poco con todo eso. Creo que podríamos decir que mi esperanza no se materializa apenas en el futuro, sino que ya se está materializando en el presente. Porque estoy viendo cambios en mí, en mis hermanos, en mis hermanas, en la iglesia. Estoy viendo cambios en la creación. Estoy viendo lugares recuperados, espacios que fueron desacralizados, que están siendo recuperados para Dios. Estoy viendo la reconciliación de todas las cosas en parte, ¿sí? Estoy viendo familias aprendiendo a perdonarse, personas aprendiendo a amarse a sí mismo y a amar al prójimo. Estoy viendo vidas transformadas. Todas estas cosas son anticipos de la nueva creación, porque así funciona nuestra esperanza. La esperanza no es solamente algo a futuro, sino que se materializa en el presente. Y obviamente no vemos totalmente lo que habrá de venir, porque no andaríamos por fe, sino por vista. Pero andamos confiados que Dios sí está obrando. Y lo podemos ver y lo podemos palpar en medidas más chiquitas, ¿no? Pero anhelamos ese día cuando Dios va a cumplir su promesa totalmente y que redime su creación. Entonces, como decía Sebastián, el funeral de Cristiano tiene que haber lamento, ¿no? Extrañamos a nuestros seres queridos. Sería terrible si no lloráramos la partida de nuestros hermanos, pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Lloramos porque nos duele su ausencia momentánea, pero también esperamos esta
esta nueva creación. Quiero compartir con ustedes una pequeña poesía. Les voy a pasar por el chat dos cositas, en realidad. Es una poesía y una homilía de Crisóstomo. Espero que les guste. Esta poesía es un soneto de John Donne, un poeta de Inglaterra que me encanta. Y habla de nuestra esperanza. Dice: muerte, no te envanezcas, aunque te hayan llamado poderosa y terrible, porque no eres así. Pues lo que tú supones que has vencido, no mueren, pobre muerte, ni puedes a mí mismo matarme. De reposo y del sueño, dos imágenes tuyas, surge un goce mayor, y los que te has llevado y son nuestro tesoro, obtendrán sin tardanza la paz para sus huesos, libertad para el alma. Del destino, el azar, de los reyes y la ira, siempre esclava, convives con el mal, el veneno y las guerras. ¿Acaso los hechizos y filtros no adormecen también? ¿De qué, pues, te envaneces? Tras un sueño muy breve hay la eterna vigilia, y no habrá ya más muerte. Muerte, y tú morirás. Esa es nuestra esperanza, que la muerte también va a morir y que va a perder su poder sobre nosotros en forma del pecado, en forma del mal, pero también vamos a acceder plenamente a la resurrección. Y anhelamos ese día cuando toda rodilla se doblará y confesará el nombre de Jesús, tanto en la tierra como abajo de la tierra. Así que muchas gracias por compartir con nosotros en esta pequeña tertulia esta noche.